Existe un animal que parece una gota de gelatina derretida y que fue votado como el más feo del mundo. Y no es el único. En este vídeo vamos a conocer a los animales más feos del planeta, pero, ojo, aunque no sean fotogénicos, cada uno tiene un rol fascinante en el ecosistema. Empecemos con el pez borrón. Este animal se ganó el título de el animal más feo del mundo, en una encuesta realizada por la Agri Animal Preservation Society en 2013. Vive a profundidades de hasta 1200 metros frente a las costas de Australia y Nueva Zelanda. Su apariencia gelatinosa y triste se debe a que en su hábitat natural, donde la presión es altísima, su cuerpo está perfectamente adaptado para soportar esa presión. Pero cuando lo sacan a la superficie, la falta de presión hace que su cuerpo se deforme. Según los científicos, su aspecto normal en las profundidades es mucho menos aterrador. El pez lobo del Atlántico, Anarichas lupus, es un habitante de las frías aguas del Atlántico Norte y el Ártico. Con su cuerpo alargado y una mandíbula llena de dientes afilados, puede parecer intimidante. Sin embargo, esta apariencia le permite romper conchas duras de moluscos y caparazones de crustáceos, que constituyen su dieta principal. Además, su piel resbaladiza y escamas casi ocultas le facilitan deslizarse entre las rocas del fondo marino, donde suele habitar. Pasemos ahora al aye-aye, un lémur de Madagascar que parece sacado de una película de terror. Este primate tiene ojos grandes y un dedo súper largo y delgado que usa para buscar larvas dentro de los árboles. Curiosamente, en algunas partes de Madagascar, este animal es considerado de mala suerte. Pero, en realidad, es un importante controlador de plagas, ya que se alimenta de insectos que podrían dañar los cultivos. Su peculiar método de pescar larvas, conocido como forrajeo percutivo, es único entre los primates. Otro contendiente al premio de animal más extraño es el topo de nariz estrellada, que vive en América del Norte. Este pequeño mamífero tiene 22 apéndices en su nariz, que funcionan como sensores táctiles ultrarrápidos. Es el animal más rápido del mundo en identificar objetos con el tacto. Puede hacerlo en solo 8 milisegundos, según un estudio publicado en Nature. Aunque su nariz puede parecer algo salido de una pesadilla, es un superpoder evolutivo que le permite detectar presas incluso en completa oscuridad. Sigamos con el mono narigudo, famoso por su enorme nariz. Este primate, que habita los manglares de Borneo, tiene una nariz que no solo le da su nombre, sino también un propósito importante. Cuanto más grande sea la nariz de un macho, más atractivo resulta para las hembras, ya que se asocia con buena salud y genética. Además, su peculiar barriga abultada no es sobrepeso, sino una adaptación que le permite digerir hojas y frutas difíciles de procesar. Dentro de su estómago, bacterias descomponen estos alimentos en energía. ¿Quién diría que una tortuga podría parecer un montón de hojas muertas? La tortuga matamata utiliza su extraña apariencia como camuflaje perfecto en los ríos de América del Sur. Sus aletas en forma de hoja y su cuello plano la ayudan a mimetizarse entre los restos acuáticos, donde acecha a sus presas. Cuando un pez se acerca, la matamata abre su enorme boca y succiona a la víctima como si fuera una aspiradora. Su fealdad le permite cazar sin ser vista y sobrevivir en un entorno competitivo. ¿Una criatura arrugada, sin pelo y con dientes enormes? La rata topo desnuda puede parecer el villano de una película, pero su aspecto tiene mucho sentido. Al vivir en túneles subterráneos de África, no necesita pelo y su piel es extremadamente resistente a lesiones. La rata topo desnuda es uno de los pocos mamíferos conocidos que tienen una característica más propia de los reptiles. Son poiquilotermos, lo que significa que no regulan su temperatura corporal de forma constante como los mamíferos de sangre caliente. Su temperatura interna varía según las condiciones del entorno, por lo que técnicamente son mamíferos de sangre fría. Además, estos roedores tienen una resistencia asombrosa al cáncer y pueden sobrevivir con niveles de oxígeno mínimos. Según Science, su metabolismo único es clave para su longevidad, que supera los 30 años. La tortuga de Cantor parece más una roca plana que un animal. Este maestro del camuflaje pasa el 95% de su vida enterrada en ríos del sudeste asiático, dejando fuera solo su cabeza para respirar. Su caparazón plano la protege de depredadores, y su aspecto inusual la ayuda a mezclarse con el lecho del río. A pesar de su lentitud en tierra, bajo el agua es una depredadora sorprendentemente ágil, capaz de atrapar peces pequeños. Su fealdad es su mejor disfraz y su arma secreta para sobrevivir. El uacarí calvo, con su rostro rojo brillante y calvo, parece un personaje de cómic enojado. Sin embargo, esta coloración tiene una razón. Los uacarís saludables tienen caras rojas vibrantes, mientras que los enfermos o débiles desarrollan un tono más pálido. Esto ayuda a las hembras a elegir parejas fuertes y en forma. Además, al vivir en lo alto de los árboles en el Amazonas, su calvicie podría ser una adaptación para mantener su rostro fresco y evitar infecciones en el húmedo clima tropical. Ser feo en este caso significa demostrar fuerza y resistencia. Con su cuello calvo y su bolsa colgante, la cigüeña marabú parece un buitre con alas, pero su apariencia cumple un propósito crucial. Su
calvicie la ayuda a mantener la higiene mientras se alimenta de carroña, evitando que las plumas acumulen restos de animales muertos. Además, la bolsa en su cuello actúa como un mecanismo de enfriamiento, ya que vive en las cálidas sabanas africanas. Su papel como limpiadora del ecosistema la convierte en un eslabón vital para evitar la propagación de enfermedades. Fea, pero esencial. El rape abisal es un maestro de las profundidades marinas. Su linterna bioluminiscente en la cabeza no solo ilumina la oscuridad del océano, sino que atrae a sus presas directamente hacia su boca. Con su nariz bulbosa y flexible, el antílope saiga parece un animal sacado de un videojuego. Sin embargo, esta nariz es una herramienta increíble para filtrar polvo y calentar el aire frío antes de que entre a sus pulmones, lo que es crucial en las áridas estepas de Asia Central. Además, su estructura nasal les permite comunicarse mejor durante la temporada de apareamiento. Este diseño peculiar es perfecto para su entorno extremo, aunque le haya valido un lugar en esta lista. El babirusa es un cerdo salvaje con colmillos tan largos que a veces pueden perforar su propia piel. Estos colmillos, aunque peligrosos, son un símbolo de dominancia y les ayudan a imponerse en enfrentamientos con otros machos. Su apariencia inusual también lo hace intimidante para los depredadores, lo que le da una ventaja en su hábitat en Indonesia. Ser feo aquí significa ser un luchador nato. Con su hocico largo y mandíbula extensible, el tiburón duende parece un alienígena, pero su diseño es perfecto para la caza. Este tiburón de aguas profundas utiliza su hocico para detectar señales eléctricas de sus presas, incluso en la oscuridad total. Cuando localiza a su objetivo, su mandíbula se lanza hacia adelante como un resorte para atraparlo. La rana morada parece un globo inflado con patas, pero este aspecto le permite vivir bajo tierra casi todo el año. Su cuerpo redondeado almacena energía para las largas temporadas de inactividad. Sale solo durante la época de lluvias para reproducirse, aprovechando su hocico puntiagudo para excavar rápidamente. Su fealdad es una adaptación perfecta para una vida subterránea. La morena moteada tiene una piel resbaladiza y dientes afilados que parecen salidos de una película de terror, pero su diseño es perfecto para la caza en arrecifes de coral. Su piel produce un moco protector que la hace casi inmune a infecciones, y sus dientes curvados garantizan que las presas no puedan escapar. Además, sus patrones moteados la ayudan a camuflarse entre las rocas y los corales, convirtiéndola en una cazadora sigilosa. Por último, nos encontramos con el pez murciélago de labios rojos, que parece que se aplicó lápiz labial antes de salir al océano. Vive cerca de las Islas Galápagos y usa sus aletas pectorales para caminar por el fondo marino. Sus labios rojos intensos no son un capricho de la naturaleza, se cree que los usan para atraer pareja, como si fuera maquillaje natural. Aunque su aspecto sea peculiar, es un excelente cazador en el fondo marino. Y ahí lo tienes. Estos animales pueden no ser los más atractivos, pero cada uno tiene habilidades sorprendentes que los convierten en piezas fundamentales de sus ecosistemas. ¿Cuál de ellos te impresionó más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las maravillas de la naturaleza, sin importar su apariencia.